casas de esta calle. Está intermitente esto, hombre. Mil disculpas ahí. Les decía entonces, la clasificación de porosidad para fines del curso la hemos dividido contemplando tres grandes subdivisiones. La primera subdivisión de esta clasificación está relacionada desde el punto de vista de la depositación de los sedimentos, desde el punto de vista del origen de la porosidad, del origen y formación de las rocas. Desde este punto de vista, la porosidad la vamos a subdividir en primaria y secundaria. La porosidad primaria, saben ustedes muy bien ya, es la porosidad que se genera durante el proceso de formación de la roca, de espacio formación de la roca. Y la porosidad secundaria es toda aquella porosidad inducida que se genera a través de procesos físico-químicos que ocurren posterior a la formación de los sedimentos. Tenemos ahí el efecto de fracturamiento, de disolución, de lixiviación, recristalización, cementación, etcétera, etcétera. Ustedes conocen eso mejor que yo. Entonces ahí está porosidad primaria y secundaria. Eso desde el punto de vista depositacional. Desde el punto de vista geológico o estructural, se van a generar dos tipos de porosidad más. La porosidad efectiva y la porosidad no efectiva. Porosidad efectiva y la porosidad no efectiva. La porosidad efectiva será toda aquella porosidad que esté comunicada hacia el exterior, todos los huecos que puedan tener comunicación con el exterior. Y la porosidad no efectiva serán todos los poros que están totalmente cerrados. Aquí hay algunos efectos de algunas representaciones esquemáticas de huecos aislados, ¿no? Esos que están aquí son poros totalmente cerrados, no tienen comunicación con el exterior. A diferencia de estas fracturas, que hay intercomunicación para distintos lados, ¿no? Hay intercomunicación con el exterior. O sea, se puede intercomunicar entre ellas y hacia el exterior. Entonces, la porosidad, aquí la vamos a definir, la porosidad efectiva va a ser igual al volumen total de poros comunicados, más, volumen total de poros comunicados entre el volumen total geométrico externo de la muestra. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio en esta transparencia, para que ustedes lo anoten. Como son porosidades que no vamos a utilizar, no nos interesan para ningún cálculo de importancia la porosidad efectiva, la vamos a llamar, por favor, la vamos a simbolizar, la vamos a representar con la letra phi y tres letras como subíndice, las letras E, F, E. O sea, vamos a poner como subíndice las tres primeras letras de la palabra efectiva, F, las tres primeras letras. Phi subíndice F, con las tres letras, F, no la letra nada más, sino la palabra F, va a ser igual al volumen total de poros comunicados entre el volumen total geométrico externo de la muestra. Es decir, la porosidad efectiva se refiere a todos los poros que están intercomunicados, que están comunicados entre sí. ¿Está bien? Y la porosidad no efectiva, aquí vamos a poner cuatro letras. Vamos a poner el subíndice, la letra griega phi, y como subíndice la palabra nefe, N de no y la palabra F, nefe, cuatro letras. Porosidad nefe es la porosidad no efectiva y se define como el volumen total de poros no comunicados, entre el volumen total geométrico externo de la muestra. Aquí tienen ustedes la definición de estos dos tipos de porosidad que se generan, que se definen a partir del comportamiento que tienen ellos y se conoce como clasificación estructural porque depende de la estructura ósea de la roca, la comunicación o no, o también se conoce como clasificación geológica, tiene que ver con la geología de la formación. ¿Está bien? Ahí está, porosidad efectiva y no efectiva. Llevamos cuatro conceptos de porosidad ya hasta este momento. Porosidad primaria, porosidad secundaria, porosidad efectiva, porosidad no efectiva. ¿Está bien? Son
4 tipos de porosidad importantes que tenemos que checar. ¿Está bien? Entonces, y que tenemos sobre todo, más que definirlas, lo más importante también es que las tenemos que poder evaluar, las vamos a tener que evaluar, ¿verdad? Con los datos, con la información que se deriva de los registros geofísicos. Es lo importante que llevemos a la aplicación práctica la información que nos están dando los registros geofísicos, es tema de nuestra materia. ¿Está bien? Entonces ahí están 4 tipos de porosidades importantísimas. Viene un tercer grupo, y este es muy relevante, o el más relevante, porque vino a poner orden, a permitirnos comprender más acerca de lo que ocurría en el interior de las rocas. Esta clasificación desde el punto de vista de la dinámica de fluidos, desde el punto de vista de la conducción eléctrica o flujo de fluidos, dinámica de fluidos, la propuso Candelario Pérez Rosales hace 40 años, como parte de la teoría que les mencionaba, como parte de su teoría de la geometría interna del medio poroso, y vino a revolucionar todo, vino a poner orden a todo ese desorden que se encontraba y que por no utilizarse hasta la fecha, pues sigue generando caos, sigue generando errores. Ahorita les voy a poner un ejemplo clásico que ocurre en la vida práctica profesional. Ahorita lo analizamos. Entonces, muy importante esta visión que nos propone Candelario Pérez Rosales, es otra de sus grandes aportaciones al entendimiento de la física de las rocas complejas. Él establece que, y lo establece como postulado, eso es lo más sorprendente todavía, ¿no? Porque no es un postulado, no, ahorita lo comento. Él visualiza, él establece que el espacio poroso total queda dividido en 2 grandes partes. Una porción, una fracción del espacio poroso que permite el flujo de fluidos, que contribuye al flujo de fluidos, y otra porción o zonas de la roca que no contribuyen al flujo de fluidos, que por el contrario lo entrampan, lo encierran, lo atrapan. ¿Está bien? Entonces, él habla de 2 conceptos nuevos de porosidad: la porosidad de flujo y la porosidad de entrampamiento. Porosidad de flujo y porosidad de entrampamiento. Aquí está lo que yo les comentaba, y ahorita sirve para reforzar las ideas. Cada vez que hablemos de porosidad de flujo, vamos a utilizar la letra Φ y el subíndice, y como subíndice la letra F, F solita. Φ subíndice F, la letra sola, no la palabra, va a ser representada aquí, va a representar aquí en nuestro curso la porosidad de flujo. Porosidad de flujo. Cuando hablemos de porosidad de fractura, ya les pedí de favor que pongan el símbolo Φ y las letras FR minúsculas. FR minúscula va a indicar fractura, ¿verdad? Fractura. Y cuando tengamos nomás la letra F, estaremos refiriéndonos a la porosidad de flujo. Y el otro concepto que integró fue la porosidad de entrampamiento. Aquí la vamos a representar como la letra Φ y las 3 letras primeras del nombre entrampamiento. Vamos a hablar de Φ subíndice ENT. Φ subíndice ENT. Φ entrampamiento, ENT. Las 3 primeras letras de la palabra entrampamiento, por favor. Entonces tenemos 6 tipos de porosidad importantes. Va a haber muchas más, ¿eh? Vamos a hablar de muchas más. Aquí tenemos 6: primaria, secundaria, efectiva, no efectiva, entrampamiento y flujo. 6: flujo, entrampamiento. Bien, les voy a mostrar, me voy a adelantar un poco y les voy a mostrar el efecto o la importancia trascendental de estos 2 tipos de porosidad de flujo y entrampamiento que propuso Candelario Pérez Rosales. Miren, aquí voy a poner una imagen. En estas imágenes, estas 2 que están aquí, lo que está en café, tanto a la izquierda como a la derecha, estas 2 imágenes. Estas 2 imágenes, también debo comentarlo, son las 2 formas más generales, fíjense bien,
Son las dos formas más generales en que la roca sedimentaria se manifiesta. Esto lo logramos después de una gran cantidad de análisis a numerosísimas muestras en microscopio electrónico de cómo se configuraba el espacio poroso de las rocas sedimentarias. Y el patrón, los dos patrones más generales que se presentan son estos. Se presentan poros semiabiertos, es decir, cerrados por un lado y abiertos por otro, poros semiabiertos, ¿verdad? J1, J2 son las gargantas de por aquí. O bien puede haber poros de simetría. Los poros de simetría son poros que están abiertos de ambos lados del poro, como el que está aquí a la derecha. Son los dos esquemas, repito, las dos formas del espacio poroso que más se presentan en las rocas sedimentarias, y hicimos una observación numerosísima, ¿no? Y concluimos esto. Otro resultado importante de esa investigación, lo menciono ahorita y anótenlo por ahí, es que por cada canal de conducción, aquí está donde está la CC, vean ustedes la CC ahí en C', CC, esos son los canales de conducción. ¿Se ven, Lolo? Son canales de conducción. Y donde está la T son los poros, las clampas. Les menciono esto porque encontramos una estadística interesante. Por cada canal de conducción que contamos en el muestreo de las rocas, se encontraron 8 trampas. Por cada canal de conducción existen estadísticamente 8 trampas en las rocas sedimentarias. Prevalece mucho más las trampas que los canales de conducción. Muy importante esa información, ¿eh? Bueno, vamos aquí entonces. Les digo, lo que está en ¿Lo café, podría repetir, maestro? sí, decimos que después de observar decenas, si no es que centenas de muestras en el laboratorio, en microscopio electrónico, en el laboratorio no estaba el microscopio electrónico, o sea, observaciones al microscopio electrónico, concluimos dos importantes conclusiones, dos importantes resultados. El primero es que las dos formas, las dos, los dos formatos más frecuentes en las rocas sedimentarias del espacio poroso son estos dos que están aquí. Generalmente las rocas sedimentarias, sus poros son poros semiabiertos o poros de simetría, poros abiertos de ambos lados, por eso se llama de simetría. Y esta es la configuración, estos dos que aquí les presento son las configuraciones más frecuentes, como se distribuyen los poros en las rocas sedimentarias. Y un segundo resultado, y que quiero que ustedes anoten, que tengan presente, porque va a ser contundente, va a ser importantísimo este resultado, tenerlo presente. Por cada canal de conducción que observamos en las rocas, por cada canal de conducción, existen 8 trampas. La relación es 1:8. Por cada canal hay 8 trampas. 8 trampas por cada canal de conducción. Esa es la estadística que nos arrojó las observaciones que hicimos. ¿Está bien? Bueno, es importante ese resultado, ténganlo por ahí anotado. Regreso aquí a las imágenes ya. Lo que estoy ahorita, para no confundirlos, por favor, lo que estoy mostrando ahorita, es un resultado muy importante en campo que se obtuvo como consecuencia de la idea de Candelabro de Pérez Rosales de visualizar el espacio poroso como dividido en zonas de flujo y zonas de entrampamiento. O sea, lo que estoy mostrando en pocas palabras es un ejemplo de lo que vino a revolucionar esta idea en la ingeniería de yacimientos. Es contundente, ¿eh? Fíjense bien. Es un ejemplo nada más de lo mucho que vamos a encontrar. Aquí en estos esquemas bidimensionales, 2 dimensiones, lo café representa la roca. Lo que está en azul son los poros, y lo puse en azul pensando, ilustrando que están llenos de agua. Entonces, lo que está en café es la roca, lo que está en azul es la porosidad, en ambas figuras. ¿Está bien?
¿De ahí no hay duda? Viene la pregunta del examen extraordinario, al cual ustedes no deben llegar. Ustedes no, nunca deben llegar a un extraordinario en estas materias, ¿no? Más cursando este curso de salir bien. Vean, entonces, lo azul son los poros, lo café es la roca. Les pregunto a ustedes, pregunta extraordinario, ¿cómo es la porosidad total con respecto a la porosidad efectiva en estas dos imágenes que están aquí, en estos dos sistemas que estamos mostrando aquí? ¿Cómo es la porosidad total respecto a la porosidad efectiva en estas dos imágenes? A ver quién me Pues ayuda. serían iguales, ¿no? Porque la porosidad efectiva es los poros que están conectados y en las imágenes se ve que los poros están conectados, no hay poros que están separados. Muy bien, Joaquín. ¿Están de acuerdo todos? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Está diciendo Joaquín que sería la porosidad efectiva igual a la total. En palabras sencillas, me está diciendo que toda la porosidad total en ambos sistemas, en cada uno de los sistemas, la porosidad total, toda es efectiva. Toda permite, hay paso de un lado a otro. ¿Es correcto eso? ¿No hay nadie que se oponga? ¿No hay ninguna otra idea contraria? Bueno, entonces la aceptamos como buena porque nadie habló, ¿no? Joaquín. Podría ser que en los puntos T, bueno, que son canales que no están conectados, ahí haya porosidad que no es efectiva, ¿no? Entonces, solamente en los puntos C, C y C, que serían como los canales, serían la porosidad efectiva, entonces no sería igual. Pero la definición de porosidad efectiva, ¿qué te dice? Mm, Sí, que es la porosidad, perdón, el volumen de los poros comunicados Eso, entre el volumen total. muy bien, Luis Ángel. Entonces, aquí ¿son poros comunicados o no? Lo que está de T hacia C, ¿está comunicado o no? Sí, en efecto está comunicado. Está bien, de T a J1 también, ¿no? Ok, sí, está Es comunicado. decir, es decir, si nosotros pudiéramos viajar por esta parte aquí en azul, pues no, nada nos impide entrar a la recámara T, ¿verdad? Entrar, visitarla bien y salir. Entramos a la otra sala T, por J2, por la puerta 2, y entramos y salimos. No hay nada que nos detenga. Es decir, cumple fehacientemente con la definición de porosidad efectiva, como lo afirmó Joaquín. Es decir, toda la porosidad, todo lo que está en azul, está intercomunicado de un lado para otro. Está en ambas figuras. Es más, en la de la derecha, hasta pasas de J1, entras por la puerta J1 y sales por la puerta J2, si quieres. O al revés, de la J2 sales por la J1. No hay nada que te impida. Hay una comunicación estructural, hay un paso de un lado a otro sin que nada los detenga, sin que nada les obstruya el camino. Entonces, es correcto lo que dijo Joaquín y lo que ahorita tú señalas, Lisandro. Este, si nos apegamos a la definición como debe ser de porosidad efectiva, en estos casos, la porosidad total de cada caso es igualita a la efectiva. Fíjense lo que le estoy diciendo. Estamos apegándonos a la definición. Y vean, y quiero que analicen muy bien lo que voy a decir. En la gran mayoría de cursos, en los libros, en escritos, artículos, en la vida cotidiana al día de hoy en los diferentes activos petroleros del mundo, particularmente aquí en México, van ustedes y se van a dar cuenta en todas estas áreas, desde los cursos, los libros, los artículos y la vida práctica profesional, la gente sigue utilizando el concepto de porosidad efectiva por estar comunicada, lo sigue visualizando y manejando, calculando con ese valor de porosidad efectiva, calculan el volumen de hidrocarburos a producir. Es más, les piden, es una parte importante del análisis de registros y de petrofísica y de caracterización de yacimientos,
calcular la porosidad efectiva, la calculan. Y el valor que obtienen lo utilizan, repito, para calcular el volumen de hidrocarburos a producir. Aceptando, aquí aceptaríamos, para ser más claros, para tratar de ser más explícito, aquí diríamos que si estos poros de ambos esquemas, derecha e izquierda, estuvieran en lugar de azul, estuvieran llenos de agua, en lugar de agua estuvieran llenos de hidrocarburos, en lugar de agua, que es el azul, estuvieran llenos de hidrocarburos. En estos esquemas, en estas rocas que estamos aquí mostrando en la transparencia, siguiendo la idea errónea que todos siguen, diríamos, a ver, ¿cuánto es de porosidad efectiva? Ah, pues es todo lo que está aquí, todo lo que diera, lo que está aquí ahorita, está todo lleno de aceite. Entonces, todo este poro que está lleno de aceite lo puedo extraer y lo sumo al volumen de hidrocarburos a extraer. Sumo el de la izquierda y sumo el de la izquierda. Todo el espacio poroso, yo voy a ser capaz de extraer el aceite que está ahí, porque está intercomunicado. Y lo que me diera de cantidad de la porosidad efectiva, que es igual a la total, lo sumaría al volumen que voy a extraer. Erróneamente, por eso digo, estoy dando un ejemplo, no quiero que se confunda. Estamos analizando la clasificación de porosidad. Para fines de nuestro curso lo dividimos en 3 grandes grupos: depositacional, que genera porosidad primaria y secundaria; estructural geológico, que me genera los conceptos de porosidad efectiva y no efectiva; y la tercera, muy importantísima, que es la clasificación desde el punto de vista de la dinámica de fluidos, que me da lugar, que definió Cande, en porosidad de flujo y entrampamiento, que viene a revolucionar, a permitirnos entender mejor la mecánica de los yacimientos. Y estoy poniendo un ejemplo de lo que nosotros no debemos hacer, pero que se sigue haciendo, como muestra de cómo se revolucionó con estos conceptos aplicados correctamente, que implican en la vida práctica profesional de un ingeniero petrolero. Entonces, la gente calcula porosidad efectiva. Ya están todos los poros comunicados. Ah, entonces puedo extraer, por estar comunicados, puedo extraer todo el aceite que está ahí. No, aquí vamos a establecer lo contrario, rompemos ese mito. No porque estén comunicados los poros, voy a ser capaz de extraer todo el hidrocarburo que está ahí, o el fluido que está ahí. Si es un acuífero, pues no voy a poder sacar toda el agua que está ahí. En el caso nuestro de ingenieros petroleros, no puedo, si estuvieran los poros llenos de hidrocarburos así como están comunicados, no todo lo que esté comunicado lo puedo, no todo lo que esté comunicado estructuralmente va a ser factible extraer el fluido que contenga. Fíjense bien, rompemos un mito. ¿Por qué? Porque el concepto de porosidad de flujo y de entrampamiento lo voy a poner esquemático. Ahorita vemos la ecuación, vemos todo matemáticamente. Lo voy a poner esquemático para terminar el ejemplo. La porosidad de flujo, aquí está, estoy separando nomás, son los mismos sistemas, nomás lo puse más grande. La porosidad de flujo, lo que me dice físicamente, para que quede claro aquí, es un esquema. Ahorita le entramos bien a toda la parte matemática y todo. Lo que me está diciendo el concepto de porosidad de flujo, que de este espacio poroso total, que todo es efectivo y que sería igual a la porosidad total, la total igual al efectivo igual a la total. Lo único que puedo yo extraer es lo que está entre las curvas verdes. Es lo único que puedo extraer físicamente. Lo que está entre las curvas verdes es la porosidad de flujo, esquemáticamente representado. ¿Está bien? Imagínense un proceso. Imagínense que primero que los poros están llenos de agua, que lo azul es hidrocarburo. Imagínense que están los poros llenos de hidrocarburos, que lo azul sea hidrocarburo, ¿no? Entonces, y que aplicamos un proceso de recuperación primaria, inyección de agua. Ahí viene el frente de agua, lo señalé con esta flecha punteada aquí. Viene el frente de agua,
¿verdad? Viene viajando por el canal de conducción, llega a la puerta, a la garganta de poro, que es la puerta de los poros, la puerta 1, J1, viene el frente de agua, se introduce un poco dentro de la garganta de poro y al mismo tiempo el aceite que está aquí adentro en este poro T, el agua lo empuja más, lo entrampa más, lo avienta más para adentro. Por eso puse las flechas blancas. No sé si las alcancen a notar. No es la idea de caricatura que nos han hecho pensar de que viene el agua, entra por las paredes del poro y saca todo el aceite y se lo arrastra. Eso no es cierto, no es posible. Físicamente no puede ocupar el agua y el aceite el mismo espacio. Lo sabemos físicamente, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? Por física elemental. Lo que hace es, sí entra el agua, porque viene con cierta presión, entra cierta distancia después de la puerta del poro, ahí sí arrastra el aceite que está ahí, lo jala hacia afuera, pero al mismo tiempo que está entrando, está empujando el fluido que está dentro del poro, lo está entrampando más hacia adentro y sigue su camino. Sí barre, saca un poco de aceite, se lo lleva arrastrando. Pasa por la puerta J2 y lo mismo, está más estrecha, entra a una cierta distancia, arrastra el aceite que hay ahí, lo jala para llevárselo, pero al mismo tiempo empuja más hacia adentro el fluido que esté en esa trampa, en ese poro, en esos poros. Lo entrampa y sigue su camino. Al final recuperamos, por proceso de recuperación primaria, recuperamos una cierta cantidad de hidrocarburo extra, pero entrampamos más lo que estaba ahí. Eso no se había explicado. Lo explica el concepto de porosidad de flujo. Y es un fenómeno que lo podemos ver, se los muestro siempre en el salón de clases, cuando estamos ahí físicamente en el salón. Pero ustedes pueden checarlo fácilmente en su recámara, en su cuarto. Cierren su cuarto. Tendrán ustedes persianas en la ventana o tendrán una cortina. A la hora que ustedes abren la puerta, van a escuchar y van a ver el movimiento de las cortinas de las persianas. Escuchan o ven, o escuchan y ven. ¿Qué está pasando por lo que estamos diciendo aquí? El aire fresco o caliente, según sea que esté fuera del exterior de su cuarto, a la hora que abren la puerta entra y sí refresca parte o caliente un poco más, depende del temperatura que tenga ese aire. Cercano a la puerta se va a sentir el efecto, ¿no? Si es aire fresco, pues va a refrescar cerca de la puerta, pero al mismo tiempo avienta el aire que está dentro del cuarto, lo avienta hasta el fondo. Tan es así que se mueven las cortinas y las persianas o lo que tengan ahí pegado, lo tengan ahí colgando. Lo vemos en los salones de clase, los he mostrado ahí físicamente. Estamos en el salón de clase, cerramos en la puerta cuando son días fríos o hace un viento por ahí. En el pasillo, si estamos, sentimos la corriente del aire, ¿no? Más en exámenes, que se queman muchas neuronas y se siente el ambiente caliente dentro del salón. Abro la puerta y los compañeros que están cerca de la puerta sienten inmediatamente el aire fresco. Y los que están más hacia el fondo van a sentir más calor porque el aire fresco refresca esa parte y entra y sale y sigue su camino por el pasillo, pero al mismo tiempo que entró, está empujando el aire del cuarto, del salón, lo está aventando hacia el fondo. Todos los compañeros que están más adentro, más calor sienten. Tenemos que abrir las ventanas, ¿no? Para que haya una circulación de aire. Pero cerrar las ventanas, nomás abierta la puerta, se siente lo fresco cercano a las personas cercanas a la puerta. Los demás no. Sienten la misma temperatura o más, porque el aire está aventando, el aire externo está aventando al interno, más hacia el fondo. Es un fenómeno que ocurre en el flujo de fluidos, que no se había tomado en cuenta, que no se toma en cuenta hasta el día de hoy. Mucha gente no entiende esto, no lo utiliza, no se actualiza. Entonces digo, por malinchismo, primero porque lo hizo un mexicano, ya saben que somos especiales. Segundo, ignorancia. Eres ignorante, eres mediocre, te quedas ahí sin actualizar, flojera mental, y ya no te actualizas, ¿no?
Entonces, ocurre eso. Y no importa que los poros sean de simetría. No importa que los poros sean de simetría. ¿Está bien? No importa que los poros estén abiertos de ambos lados. Aquí, si hablamos de un proceso de recuperación primaria, viene el agua fluyendo por ambos canales de conducción. Cuando llega a estar frente a frente las puertas, las gargantas de los poros, del poro está abierto de ambos lados, J1, J2, penetra a una cierta distancia, como debe de ser por la presión que trae, pero comprime hacia el centro que tenga contenido el poro, ¿verdad? Y sale rebotado y sigue su camino. Y ejerce una misma presión de ambos lados por diferencia de potencial. Es mecánica clásica, ¿verdad? Entra a una cierta distancia, lava lo que está ahí, lo arrastra y sale rebotado. Sale rebotado porque está comprimiendo lo que está en el centro del poro. Entonces vean ustedes que lo único que podemos extraer aquí en esta imagen sería lo que está de la curva verde en el lado izquierdo, de la curva verde hacia la pared izquierda del poro, lo que puedes tú extraer. Y del lado derecho de la curva verde hacia la pared derecha del poro. Todo lo que está dentro de la T, esto que no es recorrido por esta curva verde, esquemáticamente hablando, se queda entrampado. Igual acá en los poros, en los poros semiabiertos. Todo lo que está de la curva verde hacia la pared interna del poro se queda entrampado tanto arriba como abajo. Esto es una bendición, ¿eh? O sea, fantástico desde el punto de vista de nuestra realidad como mexicanos. Por eso somos bendecidos por la naturaleza. O sea, primero nos dejó el yacimiento gigante del planeta Tierra, Cantarell. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos con la mente superior, con la inteligencia, con la naturaleza, como quieran verlo ustedes? Deja aquí en México el yacimiento gigante del planeta Tierra llamado Cantarell está aquí. Está, no se ha acabado, ¿eh? Es otra idea tonta y maquiavélica manejada de que ya se acabó, ¿no? Hay una gran cantidad de hidrocarburos todavía en condiciones altamente extremas, difíciles, complejas de extraer, pero para eso están ustedes. Ustedes decidieron llegar aquí a esta tierra bendita en estos años, ¿no? Les dio flojera nacer antes. Ustedes decidieron, ¿no? Y además dijeron, no, pues yo quiero llegar para resolver problemas difíciles. Primero que salgan los viejos, estos cuates, primero. Ya se acabaron, nosotros como generación nos acabamos el petróleo fácil. Queda el petróleo inteligente para ustedes, para mentes superiores, para extraerlo. Condiciones adversas. Tu contacto agua-aceite, hablando de Cantarell, era a 800 metros, más o menos. Ya ahorita se redujo a un anillo de unos 120, 110 metros, quizás. No tengo el último dato. Se inyectó, para acabar de variar, nitrógeno, para, según incrementar la mecánica del yacimiento. Error craso, error gravísimo. Nos dice la maestra Rosita de Jesús, como buena química, buena investigadora, que el nitrógeno mata, entre comillas, aniquila las propiedades combustibles de los hidrocarburos. Lo inyectaste sin tener la tomografía petrofísica de tu yacimiento. Se fue por los canales de alta conductividad, las fracturas. No sabes por dónde está. Entonces, tienen ustedes un anillo ya muy pequeño, ¿verdad? De contacto agua-aceite. Ya el nitrógeno, quién sabe por dónde está, porque no se hizo la tomografía seria, la tomografía petrofísica de los yacimientos antes de inyectarle el hidrocarburo. Además, por lógica, aquí lo establecemos desde registros físicos y luego en petrofísica